Hola niños y niñas del quinto año A y quinto año B, a trabajar en una nueva cápsula de lenguaje. Esta semana comenzaremos con el texto dramático. ¿Se recuerdan que en cápsulas anteriores, del principio de año, hemos visto los géneros literarios como el narrativo y el lírico? Y nos faltaría el texto dramático, que comenzamos a verlo ahora. Bien, aprenderemos cómo se logró hacer una obra y también las características que tiene este tipo de texto. Y vamos a ver, por supuesto, cómo se originó el teatro, ya, por supuesto que por medio de un video. Bien, niños, aquí tenemos el link, el cual ustedes van a tener que ver, ¿no es cierto?, para poder entender mejor el origen del teatro. Bien, ahora veremos entonces la definición de los textos dramáticos u obras dramáticas. Bien, la obra dramática, chiquillo, o texto dramático, es el texto literario escrito por un dramaturgo, que es el autor, para ser representado en un escenario. Es decir, su destino es convertirse en una obra teatral. En este texto predomina la función apelativa del lenguaje. Entonces, que les quede claro, niños y niñas, que la finalidad de una obra dramática es ser representado en un escenario por actores bajo la guía de un director. Bien, anteriormente dijimos entonces que la obra dramática, su finalidad era ser representada en el teatro por actores. A diferencia de una novela o un cuento, donde el narrador cuenta la historia, ¿no es cierto?, lo que le sucede a los personajes, en un texto dramático los acontecimientos, o sea, las acciones, se presentan en forma directa mediante el diálogo de los personajes, o sea, lo que dice cada personaje. ¿Ya? Así que esa es la diferencia, chiquillo, con el texto narrativo y el texto lírico. Acá, cada persona, ¿no es cierto?, tiene un diálogo con los otros personajes, ¿ya? Y así se representa lo que el dramaturgo, o sea, lo que el autor de la obra escribió. Para crearlo se debe escribir el nombre del personaje, utilizar dos puntos y luego escribir lo que dirá en la obra teatral. Bien, se les pedía que tenían que ver, ¿no es cierto?, en esta hoja, en esta diapositiva, dónde hay diálogo. Y aquí nos podemos dar cuenta que los personajes son Bartolo y Martina. Por lo tanto, la obra de teatro, ¿no es cierto?, el diálogo se va a producir entre Bartolo y Martina. Por eso ahí dice Bartolo, dos puntos, y viene lo que él tiene que decir. Y después viene Martina y, por supuesto, lo que ella tiene que decir durante la obra de teatro. ¿Ya? Así que fíjense bien cómo está escrito. Bien, ahora veremos otro elemento que está presente en una obra dramática. Tenemos las acotaciones, que son instrucciones que el dramaturgo introduce para dar indicaciones sobre el lenguaje no verbal. ¿Cuál es el lenguaje no verbal, chiquillos? Son las posturas, los gestos. Si con la cara, ¿no es cierto?, estamos indicando que la sonrisa o el llanto, o nos ponemos con la mano en la cintura como que estamos enojados, ese es el lenguaje no verbal. Y el lenguaje paraverbal, que es el tono con que nosotros decimos las cosas, el tono de nuestra voz, ¿ya? La entonación, no sé si estamos alegres, hola, o si estamos enojados, ¿ya? Ese es el lenguaje paraverbal. Y para señalar las características de la escenografía en cada parte de la obra. Estas permiten que se produzca la virtualidad teatral. En general, las acotaciones se marcan con letra cursiva o usando los paréntesis, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en el siguiente
texto. Así que recuerden, chiquillos, que las acotaciones van entre paréntesis, ¿ya? Son las indicaciones que hace, ¿no es cierto?, el dramaturgo para indicarle a la persona que se está aprendiendo el diálogo cuándo tiene que sonreír, cuándo tiene que llorar, cuándo tiene que gritar o cuándo tiene que hacer gestos con su carita o con su cuerpo, ¿ya? No lo olviden, va entre paréntesis. Bien, aquí nos piden, ¿no es cierto?, de que veamos cuáles son las acotaciones que hay. Y dijimos que las acotaciones son indicaciones que da el dramaturgo para indicarnos, ¿no es cierto?, otro tipo de lenguaje. Por supuesto que esto no lo dicen los personajes, sino que ellos ven esto y saben lo que tienen que hacer. Por lo tanto, la primera acotación que sale acá dice, en el centro del escenario. O sea que Bartolo, ¿no es cierto?, el dramaturgo que escribió la obra, le dice al personaje, al actor, de que se tiene que ubicar en el centro del escenario, ¿ya? Después hay otra acotación que dice, corta leña de un árbol inmediato al foro, deja después el hacha arrimada al tronco, se adelanta hacia el proscenio, siéntase en un peñasco, saca piedra y el labón, enciende un cigarro y se pone a fumar. Todo eso no lo dice el personaje, el actor, sino que es lo que tiene que hacer. Pero el dramaturgo que escribió la obra le dice todo lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces eso hace el actor. Y después tenemos otra de Martina, ¿ya? Que es la otra, el otro personaje. Y dice, sale por el lado derecho del teatro. O sea que la actriz que hace de Martina sale por el lado derecho del teatro, ¿ya? Pero ella no lo tiene que decir, sino que eso lo hace. ¿Ya? Así que no se olviden, chiquillos, que las acotaciones son indicaciones. En lugar de gritarle, oye, hace esto, muévete para acá, sonríe, cambia la expresión de la cara, lo escriben entre paréntesis. Eso es lo que llamamos acotaciones. Bien, otro elemento importante en un texto dramático, niños, son las acciones que se desarrollan mediante el conflicto dramático. Toda obra dramática va a tener un conflicto, que es la oposición o enfrentamiento entre los personajes que intentan conseguir sus objetivos. Siempre en una obra de teatro ustedes van a ver que va a haber un protagonista y un antagonista. O sea, son dos personajes como que se oponen, se enfrentan entre sí, ¿ya? Y para eso siempre va a haber un conflicto. Esa es la diferencia con los otros textos literarios. Aquí siempre va a haber ya dos personajes que se van a enfrentar, ¿ya? Y por supuesto para eso va a haber un conflicto. Entonces no se olviden que va a haber un protagonista y un antagonista. El antagonista es el que se opone siempre al protagonista. Y vamos a descubrir, ¿no es cierto? Ustedes van a leer y van a tener que descubrir cuál es el antagonista. Bien, ustedes leyeron, ¿no es cierto?, la diapositiva anterior y decía que teníamos que descubrir cuál es el conflicto y en este caso quién es el protagonista y el antagonista. Y al leer, ¿no es cierto?, Bartolo dice, qué durillo está este tronco, el hacha se mella toda y él no se parte. Entonces después dice, mucho trabajo es este y como hoy aprieta el calor me fatigo y me rindo y no puedo más. Dejémoslo y será lo mejor, que ahí se quedará para cuando vuelva. Ahora vendrá bien un rato de descanso y un cigarrillo. Y esta triste vida otro la ha de heredar. Allí viene mi mujer. ¿Qué traerá de bueno? Y aparece Martina, ¿no es cierto? Y dice, holgazán, ¿qué haces ahí sentado, fumando, sin trabajar? Sabes que tienes que acabar de partir esa leña y llevarla al lugar y ya es cerca de mediodía. Y don Bartolo le contesta, anda, que si no es hoy, será mañana. Y Martina le responde, mira qué respuesta. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, que Bartolo ya tiene un antagonista que viene a ser Martina. ¿Y cuál es el conflicto? En que Bartolo quiere descansar, se cansa, ¿no es cierto? Y la mujer Martina le exige que él tiene que trabajar, lo trata de holgazán, lo trata de flojo, ¿no es cierto? Y ahí está el conflicto, en que él está cansado, no quiere trabajar, desea, ¿no es cierto?, la suerte de otros que han heredado dinero, que no tienen que trabajar, y Martina, que es
su oponente, ¿no es cierto? Y que dice que él tiene que seguir trabajando y que no puede dejar para mañana ya lo que está haciendo. Ahí está el conflicto que se da en esta pareja. Bien, niños, como lo dice la diapositiva anterior, ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Es bien simple, van a responder en el cuaderno de acuerdo a lo que vieron en el video y a la información que está en esta cápsula. ¿Ya? Lo primero van a responder cómo y dónde nace el teatro. La número 2, ¿qué es una obra dramática? 3, ¿quién escribe una obra dramática? 4, ¿cuál es la finalidad de una obra dramática? 5, ¿cómo se presentan las acciones en una obra dramática? 6, ¿qué es un diálogo? 7, ¿qué son las acotaciones? 8, ¿a qué llamamos lenguaje no verbal? 9, ¿cuál es el lenguaje paraverbal? 10, ¿cómo se escriben las acotaciones? 11, ¿qué es el conflicto dramático? Recuerden, chiquillos, que las tareas las deben de enviar al WhatsApp, al correo nuri56gajardo@gmail.com. ¿Ya? Así que a trabajar, vamos, ánimo.